Vivir cerca de tus hijos durante la vejez puede parecer un plan perfecto, casi una bendición. Muchos hombres, al llegar a los 60 o 70 años, se convencen de que la cercanía a los hijos será la llave para tener compañía, ayuda, seguridad y, sobre todo, amor. Porque claro, pasaste años de tu vida trabajando duro, sacrificando tus propios sueños para darles lo mejor a ellos, les diste techo, comida, estudios, todo lo que necesitaban y a veces hasta más. Y ahora, en esta etapa de tu vida, es normal pensar, si estoy cerca, ellos cuidarán de mí, me devolverán un poco de todo lo que hice por ellos. Pero déjame decirte algo que nadie tiene el valor de contarte. Esa idea puede ser el peor error que cometas en tu vejez. Déjame contarte la historia de don Manuel, un hombre de 67 años que después de enviudar se encontró solo en una casa grande y vacía, esa casa donde había visto a sus hijos crecer, donde celebraron cumpleaños, donde hasta los ladridos del perro llenaban los pasillos de vida. Un día, al ver que sus hijos estaban ocupados con sus trabajos, sus parejas y sus propios hijos, Manuel decidió hacer lo que muchos hombres piensan que es lo más lógico. Vendió su casa y se mudó a un departamento a tan solo 3 cuadras de la casa de su hijo mayor. Lo hizo pensando que esa cercanía le traería consuelo, que así podría pasar más tiempo con sus nietos, que lo visitarían más seguido, que no se sentiría tan solo. Al principio todo parecía de película, los niños corriendo por la sala, las risas durante las cenas, las promesas de «nos vemos el próximo domingo». Manuel se sentía rejuvenecido, como si su vida tuviera sentido otra vez. Pero esa felicidad no duró mucho. Poco a poco, las visitas comenzaron a espaciarse. Las llamadas, que antes eran diarias, se volvieron mensajes de texto con respuestas tardías. Y los «vamos a vernos pronto» se convirtieron en silencios incómodos. Manuel empezó a notar cómo los nietos preferían quedarse en casa con sus videojuegos, cómo su hijo siempre tenía reuniones urgentes o compromisos ineludibles, y cómo su nuera lo recibía en la puerta con una sonrisa forzada, casi como pidiéndole que no se quedara mucho tiempo. Así, lo que parecía una solución mágica para la soledad se transformó en una cadena invisible que lo mantenía atado a una expectativa dolorosa. Y es que aquí está la verdad cruda. Ningún hijo, por muy amoroso que sea, podrá llenar ese vacío que sientes al envejecer. Nadie tiene la obligación de hacerte feliz, y esperar que los demás estén pendientes de ti es abrir la puerta a la frustración. La vida de tus hijos seguirá, con o sin ti, y no puedes depender de sus visitas para darle sentido a tus días. Por eso, este video no es para contarte lo bonito que es vivir rodeado de tus hijos, sino para abrirte los ojos. Porque Manuel aprendió por las malas que la verdadera paz no depende de tener a tus hijos cerca, sino de mantener tu independencia, tus propios hobbies, tus metas, tus pasiones. A veces, buscar seguridad en otros termina siendo la trampa que te atrapa en un círculo de soledad aún más profundo. Así que escucha bien, no pongas tu felicidad en manos de nadie. Tú eres el único que puede decidir cómo quieres vivir tu vida. Deja de esperar a que los demás llenen tu copa. Llénala tú mismo. Porque al final del día, tus hijos no son responsables de tu bienestar. Esa es tu tarea. Recuerda, la autonomía y la dignidad son los mayores tesoros que puedes tener en esta etapa de la vida. Vamos a profundizar más en esta historia, porque lo que le pasó a Manuel es una lección que ningún hombre debería olvidar. Al principio, don Manuel vivía lo que muchos considerarían el paraíso. Después de toda una vida de trabajo, sacrificios y años invertidos en sus hijos, tomó la decisión de mudarse cerca de ellos, convencido de que era lo mejor. Y claro, los primeros meses fueron un bálsamo para el corazón.
Los fines de semana estaban llenos de abrazos, anécdotas familiares, risas de sus nietos corriendo por la casa. Don Manuel se sentía útil, querido, como si el esfuerzo de toda una vida finalmente tuviera recompensa. La vejez, pensaba, no era tan mala si se vivía rodeado de la familia. Era como un sueño hecho realidad, hasta que dejó de serlo. Con el tiempo, la frecuencia de esas visitas fue cayendo como gotas de lluvia en un desierto. Lo que antes era rutina, los domingos de carne asada, las tardes de juegos de mesa, las llamadas a media semana, se fue desvaneciendo. Los nietos ya no saltaban sobre él con esa alegría desbordante. Ahora estaban más pendientes de sus celulares y videojuegos. Las llamadas se volvieron breves, las visitas cada vez más espaciadas. Don Manuel marcaba el número de sus hijos y lo que encontraba era una voz fría que decía: «No puedo hablar ahora, papá, te llamo luego». El corazón se le encogía cada vez que escuchaba esas palabras, y el silencio en su casa se volvía más profundo, más doloroso. Sentado en su sala, con la televisión encendida solo para llenar el vacío, don Manuel miraba el teléfono como si pudiera forzar que sonara. El eco de las risas de antes se había convertido en un recuerdo lejano, una sombra que lo perseguía en cada rincón. La soledad se colaba como un frío persistente, llenando la casa de una tristeza que le apretaba el pecho. Lo que había imaginado como una etapa de descanso y felicidad se transformó en una amarga realidad. Una noche, después de pasar todo el día sin ver a nadie, Manuel se sentó en la penumbra de su cuarto, repasando en su cabeza los momentos que había compartido con sus hijos. Una frase que había escuchado años atrás vino a su mente como un martillo. El apego es el camino más corto al sufrimiento. Esa idea, antes tan lejana, ahora le golpeaba directo al alma. Y fue ahí, en medio de ese silencio que parecía gritarle en la cara, donde Manuel se hizo la pregunta que lo estremeció. ¿Acaso puse toda mi felicidad en manos de ellos? He estado esperando que mis hijos llenen el vacío que siento como si fuera su responsabilidad hacerme sentir pleno. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Entendió que había apostado toda su paz, toda su alegría, a un juego que no podía ganar. Se dio cuenta de que la cercanía física no garantizaba el cariño que anhelaba, que vivir a 2 calles de su hijo no era sinónimo de atención, de compañía, de afecto real. Había construido un castillo de ilusiones y ahora ese castillo se estaba derrumbando, ladrillo por ladrillo. Esa noche, sentado solo, comprendió algo que ningún padre quiere admitir, que uno no puede esperar que los demás le devuelvan lo que uno ha dado. La vida no funciona así. Nadie está obligado a llenar tus vacíos. Esa dura verdad le cayó como un balde de agua helada, pero también fue el primer paso para despertar. Manuel entendió que la felicidad no viene de los demás, viene de uno mismo, de estar en paz con lo que se tiene y de no atarse a expectativas que solo llevan a la frustración. Los días pasaron y el dolor se fue transformando en una mezcla de resentimiento y amargura. Don Manuel, que durante años había dado todo, horas de trabajo, cuidados, consejos, apoyo económico, ahora se sentía invisible. ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no me demuestran que aún importo? Pensaba en todo lo que había sacrificado y no podía evitar sentir que la vida le debía algo. Esa idea se convirtió en un peso en el pecho, en una herida que se abría cada día que pasaba sin una llamada, sin una visita, sin una simple palabra de gratitud. La soledad no era solo física, era un vacío emocional que lo carcomía por dentro. Una noche, mientras dormía inquieto, Manuel tuvo un sueño que le sacudió hasta los huesos. En ese sueño, una voz firme y serena le susurró: «Cuanto más esperes de ellos, más te dolerá.
Nadie puede llenar tu alma, solo tú tienes ese poder. Al despertar, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió lo que había estado evitando ver. Había puesto su felicidad en manos de otros, esperando que sus hijos le devolvieran lo que él había dado, como si la vida funcionara como una cuenta bancaria de favores. Y no es así. Vivir cerca de ellos no era suficiente para llenar el vacío. Sus vidas seguían ocupadas, distantes, desconectadas de su mundo. Con los días, don Manuel aceptó una verdad dura pero necesaria. Nadie más iba a rescatarlo de esa soledad. Si quería volver a sentir paz, debía buscarla en su interior. Encontrar actividades que le dieran propósito, reconectar con lo que siempre le había apasionado. Entendió que la cercanía no garantiza amor ni cuidado, y que quedarse esperando es desperdiciar tiempo valioso que nunca volverá. Escucha bien, porque esta lección no es solo para Manuel, es para ti, para mí, para todos los hombres que, en la vejez, caemos en la trampa de pensar que otros deben cuidar de nosotros. La felicidad, la paz y la dignidad no vienen como un regalo. Se conquistan con esfuerzo, con valor, y dejando de esperar lo que otros no pueden o no quieren darte. Toma el control de tu vida, porque al final solo tú decides si serás un hombre lleno de amargura o un hombre libre y en paz. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, que me des un like y me cuentes desde qué ciudad o país me estás viendo. No olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber tu opinión. Ahora sí, vamos a seguir con la historia de don Manuel, porque lo que viene es aún más revelador. Con el paso de los días, don Manuel se sumergía en pensamientos cada vez más profundos. Las horas se alargaban en su habitación silenciosa, mientras miraba el techo como buscando respuestas que nadie podía darle. Y ahí, entre recuerdos y desilusiones, empezó a darse cuenta de lo que realmente le estaba carcomiendo por dentro. No era solo que sus hijos lo hubieran dejado de lado, no. Lo que más le dolía era haberse convertido en un hombre que dependía de otros para sentirse vivo. Se había aferrado a la idea de que sus hijos tenían la obligación de devolverle todo lo que él había dado. Ese pensamiento se le clavaba como una espina en el pecho. Había puesto toda su felicidad en manos de su familia, esperando que le dieran amor, atención, compañía, como si eso fuera un derecho ganado. Pero esa dependencia no hizo más que hundirlo. Cada vez que esperaba una visita, cada vez que miraba el celular esperando un mensaje y lo único que encontraba era silencio o alguna excusa, la soledad se hacía más pesada. Y así, ese anhelo de estar presente en sus vidas, de ser parte de sus rutinas, se transformó en una carga insoportable. Se había convencido de que mudarse cerca de sus hijos era la solución, la cura mágica para su soledad. Pero la verdad, la dura, fría y amarga verdad, era otra. Al poner en manos de otros su propia felicidad, don Manuel estaba cavando su propia tumba emocional. Lo peor de todo es que se había engañado a sí mismo, pensando que sus hijos tenían la responsabilidad de hacerlo feliz. Una noche, sentado en su sillón, la casa en completa oscuridad, don Manuel entendió algo que le hizo estremecer hasta los huesos. Sus hijos no eran suyos, no le pertenecían. No eran responsables de su paz, ni de su alegría, ni de su bienestar. Cada uno tenía su propio camino, sus propias preocupaciones, sus propias batallas. Esperar que ellos llenaran sus días era como intentar atrapar agua entre los dedos. Imposible. Y mientras más lo intentaba, más se le escapaba la vida entre las manos. Esa noche, mientras la casa guardaba un silencio casi sepulcral, Manuel aceptó con dolor que había estado persiguiendo una ilusión.
Entendió que, al esperar que otros le dieran felicidad, había olvidado que esa paz debía encontrarla dentro de sí mismo. Lloró, sí. Lloró porque darse cuenta de eso a su edad no era fácil. Le dolió, le partió el alma. Pero también sintió, aunque fuera por un instante, que se quitaba un peso de encima. Comprendió que la clave no estaba en aferrarse a sus hijos, sino en soltar esa carga y empezar a mirar hacia adentro. Escucha bien, porque esto es para ti. No caigas en la trampa de pensar que otros están aquí para hacerte feliz. Nadie está obligado a cargar tus anhelos, ni a llenar tus vacíos. Eso es cosa tuya, hermano. Tu felicidad es tuya. Tu paz depende de ti. Nadie más tiene la llave de tu corazón, excepto tú. Don Manuel, al mudarse cerca de sus hijos, pensaba que había encontrado el refugio que tanto buscaba, pero en realidad cayó en una trampa emocional que lo fue debilitando día tras día. Esperaba que ellos tuvieran tiempo para él, que lo buscaran, que lo hicieran sentir importante, y al esperar todo eso, se fue quedando sin fuerza, como un hombre que entrega su espada y se queda sin defensa. Cada día que pasaba esperando, Manuel se alejaba más de la posibilidad de ser un hombre fuerte, independiente, capaz de sostenerse en pie sin necesitar que otros lo rescataran. Una tarde, mientras miraba por la ventana, recordó la historia de don Esteban, el zapatero del barrio, un viejo conocido que había pasado por algo similar. Don Esteban, con las manos gastadas de tantos años de oficio, empezó a depender de un aprendiz para mover las cajas pesadas de su taller. Al principio todo iba bien. El joven era fuerte, entusiasta, siempre dispuesto. Pero un día, ese muchacho se fue, persiguiendo sus propios sueños. Y el zapatero, sin esa ayuda, se dio cuenta de que ya no podía ni levantar una caja, ni sostener un martillo como antes. Había perdido la fuerza que una vez tuvo, porque se había acostumbrado a que otro hiciera lo que era su responsabilidad. Manuel se miró a sí mismo y comprendió que estaba repitiendo la misma historia. Al esperar que sus hijos llenaran su vida, estaba perdiendo su capacidad de sostenerse solo, de encontrar su propia razón de vivir. Cada día que pasaba esperando, su espíritu se debilitaba, y esa fue la bofetada de realidad que lo hizo despertar. Mira, escucha bien, porque esto es vital. Si entregas tu paz a los demás, si esperas que sean ellos quienes llenen tus días, te vas a quedar vacío. La dependencia no es amor, es una cadena que te ata y te hace débil. La verdadera fuerza está en ser capaz de cargar tus propios problemas, enfrentar tus retos y construir tu propia paz. Don Manuel aprendió a la mala que nadie va a rescatarte de tu soledad. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Esa es tu tarea, hermano. Así que no esperes más. Levántate, toma las riendas de tu vida, recupera tu poder, porque al final del día, la fortaleza interior se forja en la soledad, en el esfuerzo y en la decisión de no rendirte. No permitas que la dependencia te robe la oportunidad de ser un hombre pleno, fuerte y libre. Toma el control de tu vida, porque solo tú decides cómo quieres vivirla. Era una tarde como tantas, una de esas que pasan desapercibidas en el calendario. Don Manuel salió al patio de su casa, buscando un poco de aire fresco, quizás algo de paz. Se sentó bajo la sombra de un árbol, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. Y ahí, en medio de esa calma casi sagrada, como un golpe inesperado, le cayó la verdad encima, cruda, implacable y liberadora. El error nunca fue mudarse cerca de sus hijos. El verdadero error había sido engancharse a la idea de que ellos eran los responsables de su felicidad, de su bienestar, de su paz interior. En ese momento de lucidez brutal, Manuel se dijo con firmeza: la paz no se mendiga, no se espera, la paz se construye desde adentro. Comprendió, como un martillo golpeando su pecho,
que aunque sus hijos lo quisieran y se preocuparan por él, jamás serían capaces de llenar el vacío que había dejado de atender por tanto tiempo. Ningún hijo, por más amor que te tenga, puede cargar con la responsabilidad de tu alegría. La verdadera felicidad no se encuentra esperando a que otros te den lo que crees merecer. Se construye con esfuerzo, aceptando la vida tal y como es, dejando de lado las fantasías de lo que debería ser. Ese día, sentado en su jardín, don Manuel sintió cómo algo dentro de él se rompía, pero también cómo algo nuevo comenzaba a nacer. Era como si se quitara de encima una mochila llena de expectativas, resentimientos y sueños no cumplidos. El peso que llevaba años cargando empezó a desvanecerse y en su lugar apareció una sensación de ligereza, de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Manuel entendió que cada día era una oportunidad para reconectarse consigo mismo, para aprender a disfrutar de su propia compañía, para dejar de depender de promesas ajenas. Se dio cuenta de que no necesitaba estar al centro de la vida de sus hijos para tener valor como hombre. La verdadera fuerza estaba en su interior, en su capacidad de mirarse al espejo y decir: soy suficiente, no necesito que nadie me complete. Ese fue el momento en que Manuel empezó a ver la vida con otros ojos. Comprendió que no importaba dónde estuviera o con quién compartiera su espacio. Lo que realmente contaba era cómo elegía vivir cada día, con dignidad, con amor propio, sin estar atado a las expectativas de otros. Ahí, bajo ese árbol, don Manuel encontró una semilla nueva, la semilla de una vida distinta, una vida donde su felicidad dependía únicamente de él. Escucha con atención, porque aquí está la lección. No importa dónde vivas o cuán cerca estés de tus hijos. Lo que realmente marca la diferencia es cómo decides vivir tu propia vida. Aprende a soltar. Deja de aferrarte a la idea de que otros tienen que darte lo que tú mismo no estás cultivando. La paz no viene de afuera. La felicidad no depende de nadie más. Eres tú quien tiene que construirla día a día, con coraje y con propósito. Don Manuel dejó de lado la necesidad de controlar cada detalle, de esperar que sus hijos siempre tuvieran tiempo para él, de buscar que lo hicieran sentir importante. Con una nueva determinación, decidió soltar, dejar que sus hijos vivieran sus vidas como ellos quisieran, sin exigencias, sin reclamos, sin cadenas invisibles que ataran su relación. Empezó a enfocarse en lo que estaba bajo su control, su propia vida, su paz, su bienestar. Y algo cambió. No pasó desapercibido. Sus hijos comenzaron a notar esa transformación silenciosa. Manuel ya no cargaba esa mirada de reproche, ni ese aire de tristeza que llenaba la habitación cuando llegaban. Ahora, cuando lo visitaban, lo encontraban tranquilo, sereno, con una sonrisa sincera en el rostro. Las visitas, que antes parecían una obligación, se convirtieron en momentos auténticos, llenos de alegría genuina, sin el peso de expectativas no cumplidas. Manuel empezó a disfrutar de su tiempo a solas, redescubrió el placer de leer un buen libro, de salir a caminar por el parque, de cuidar las plantas del jardín. Se dio cuenta de que la soledad no era un castigo, sino un espacio valioso para reconectarse consigo mismo. Y al dejar de cargar con la expectativa de ser el centro de atención de su familia, algo maravilloso ocurrió. Recuperó su paz, su alegría, su identidad. Y no solo eso, al soltar, sus relaciones mejoraron. La tensión desapareció, la distancia emocional se esfumó. Ahora, sus encuentros eran más sinceros, más libres, más llenos de cariño verdadero, sin cargas ni resentimientos. Escucha bien, hermano. Esta es la enseñanza que no puedes ignorar. Si sigues esperando que otros te den lo que tú mismo no estás dispuesto a darte, te quedarás atrapado en un ciclo que solo te hará daño. Tu fuerza está en ti,
Tu paz está en ti, tu felicidad es tuya, y nadie más puede construirla por ti. Don Manuel aprendió esta lección a base de golpes. No esperes a que la vida te golpee igual. Levanta la cabeza, toma las riendas de tu existencia y empieza a vivir como un hombre libre, fuerte y dueño de su destino. Porque al final del día, hermano, solo tú decides cómo quieres envejecer, encadenado a las expectativas o caminando con la frente en alto y el corazón en paz. La historia de Don Manuel es la prueba más clara de que la verdadera libertad empieza cuando un hombre se atreve a soltar lo que lo ata. No se trata de resignarse ni de tirar la toalla, sino de entender que aferrarte a las personas, a las expectativas o a los recuerdos es como encadenarte a algo que ya no existe. Cuando dejas de esperar validación, atención o cuidado de otros, abres la puerta a un mundo donde tú eres el único dueño de tu destino, nadie más. Don Manuel lo entendió tarde, pero a tiempo para recuperar su paz. Al soltar el peso del apego, su vida cambió por completo. Se liberó de esas expectativas silenciosas que lo carcomían y empezó a disfrutar de relaciones más auténticas con sus hijos, sin reproches, sin silencios incómodos, sin la presión de «me debes algo». Porque cuando sueltas, lo que queda es amor genuino, no un intercambio de favores. Y esa es la lección que la vida le enseñó a Manuel a base de golpes. No permitas que el miedo a quedarte solo o la dependencia emocional te conviertan en un hombre encadenado a lo que fue. Levanta la cabeza, toma las riendas de tu vida y protege tu paz como el tesoro que es. Porque cuando entiendes que nadie te debe nada, el mundo deja de pesar tanto. Don Manuel también aprendió, con un dolor profundo, que nada en esta vida es eterno. La juventud se va, la fuerza se debilita, la salud se desgasta y hasta los vínculos más fuertes se transforman. Todo cambia. Recordaba con nostalgia esos días en que sus hijos eran unos niños que corrían a su encuentro, que necesitaban de sus consejos y cuidados. Pero ahora, esos mismos hijos eran adultos con sus propios problemas, sus propias familias, sus propios desafíos. Y Manuel entendió al fin que su rol ya no era el mismo. Ya no era el protector, el que resolvía todo, el que estaba en el centro de sus vidas. Ahora le tocaba otro papel, el de soltar, el de observar desde lejos, el de aceptar que la vida avanza con o sin él. Don Manuel se dio cuenta de que intentar detener el tiempo era una batalla perdida. Pretender que todo siguiera igual, que los domingos de reuniones fueran sagrados, que los hijos lo buscaran a cada rato, era una trampa que solo le traía frustración. Miró su propia vida y entendió que ese apego al pasado solo le estaba quitando la oportunidad de crecer, de adaptarse, de ser feliz aquí y ahora. La clave era dejar de mirar atrás. Comprendió que su relación con sus hijos había cambiado, que ya no podía esperar la misma atención de antes, porque ellos también estaban construyendo sus propios caminos. Reflexionando sobre todo esto, Manuel recordó algo que había escuchado de joven, pero que nunca había valorado. Todo cambia. Esa frase tan simple y poderosa le resonó en el pecho como una campana. Si uno se aferra al pasado, si vive añorando lo que fue, se condena a sí mismo a una vida de amargura. Manuel entendió que tenía que dejar ir, aceptar que sus hijos ya no estaban bajo su ala, que ellos ahora eran hombres y mujeres con sus propias batallas y que él también tenía su propio camino que recorrer. Ese día, Manuel respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Dejó de lado las quejas, las expectativas, los deberías. Soltó. Y al hacerlo, encontró algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Paz. Se dio cuenta de que la vida no era lo que él había planeado, pero aún así podía disfrutarla. Empezó a enfocarse en lo que sí tenía: su tiempo, su salud, sus hobbies,
su capacidad de elegir cómo vivir cada día. Dejó de lamentarse por lo que había perdido y comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Retomó la lectura, cuidó su jardín con dedicación y descubrió el placer de caminar sin prisa, simplemente observando el mundo a su alrededor. Al dejar de cargar con el peso de querer controlar todo, encontró libertad. Esa libertad que le permitió incluso mejorar la relación con sus hijos, porque ya no los recibía con reproches silenciosos, sino con una sonrisa sincera. Las visitas dejaron de ser una obligación y se convirtieron en momentos reales de conexión, no porque él las necesitara, sino porque quería compartir sin ataduras. Escucha bien, hermano. Esta es la lección más valiosa que don Manuel aprendió. Aferrarte al pasado te encadena, te consume, te impide avanzar. Nada en la vida es para siempre. La única constante es el cambio. Acepta que todo se transforma. Aprende a soltar lo que ya no sirve y verás cómo tu mundo se llena de oportunidades nuevas. Porque al final solo hay dos opciones: quedarte atado a lo que fue y marchitarte, o abrirte a lo que es y vivir de verdad. La verdadera paz está en fluir, no en resistir, en abrazar el cambio como parte de la vida. La fuerza de un hombre no está en controlar todo, sino en saber adaptarse, en mirar hacia adelante, en vivir cada día con dignidad y sin miedo. Don Manuel lo entendió, y tú también puedes entenderlo. No esperes a que la vida te obligue a aprenderlo a la fuerza. Levanta la cabeza, suelta lo que ya no es tuyo y vive como el hombre que siempre has querido ser, libre, fuerte y dueño de tu propio destino. Cuando don Manuel aceptó que todo en la vida cambia, que nada es para siempre y que aferrarse solo trae dolor, algo sorprendente empezó a brotar en su interior. Encontró una alegría inesperada, una paz que no venía de tener a sus hijos cerca ni de recibir atención constante, sino de un lugar más profundo, de estar a gusto consigo mismo. Era una felicidad que no dependía de nadie más, sino de la simple sensación de estar vivo, de saborear cada momento, de dejar que el tiempo fluyera sin luchar contra él. Manuel comprendió, con una claridad brutal, que la soledad no era ese monstruo oscuro que muchos temen. No era lo mismo que sentirse triste o abandonado, no. La tristeza es ese vacío amargo que aparece cuando estás esperando que alguien te llene la vida. La soledad que don Manuel descubrió era diferente. Era un espacio sagrado donde podía escucharse, reencontrarse, donde podía mirar hacia adentro y reconocer su propio valor. Allí, en ese silencio, en ese espacio que antes le dolía, ahora encontraba calma, fuerza y propósito. Cada mañana se regalaba el pequeño placer de preparar su café con calma, como un ritual que marcaba el inicio de un nuevo día. Aprendió a disfrutar de lo sencillo, cuidar sus plantas, sentir el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, leer un buen libro mientras el sol entraba por la ventana, o simplemente sentarse en el porche a ver cómo el mundo seguía su curso. Se volvió un experto en encontrar belleza en las cosas pequeñas. Ya no esperaba que sus hijos llenaran sus días, no los necesitaba para sentirse vivo. Cuando lo visitaban era un gusto, no una necesidad. Ya no había presión ni expectativas disfrazadas de amor. Solo gratitud por compartir un momento. Don Manuel entendió algo que la mayoría de los hombres tarda demasiado en aceptar. Vivir con plenitud no depende de nadie más. Cada día es un regalo y es responsabilidad tuya decidir cómo lo vas a vivir. No puedes pasar la vida esperando que los demás llenen tus vacíos. Esa es tu tarea. Esa es tu lucha. La soledad, lejos de ser un castigo, puede ser tu maestra, tu compañera, tu espejo. Manuel abrazó esta nueva forma de vivir con una serenidad que nunca había experimentado.
Aprendió a saborear lo que tenía en lugar de lamentarse por lo que había perdido. Encontró paz en el canto de los pájaros al amanecer, en la brisa fresca que le acariciaba el rostro mientras caminaba, en el simple acto de respirar y sentirse parte de algo más grande. Y con el tiempo, esa paz se volvió inquebrantable. Ya no dependía de si alguien lo visitaba o no, de si lo llamaban o no. Su felicidad no estaba afuera, estaba dentro de él. Escucha bien, porque esto es para ti. La historia de Don Manuel es un recordatorio poderoso. No le temas a la soledad. No la veas como tu enemiga. Aprende a abrazarla, a encontrar en ella el espacio para crecer, para redescubrir quién eres, para volver a ser dueño de tu tiempo y de tus pensamientos. La verdadera alegría no se mendiga, se cultiva dentro de ti. Vive el presente, agradece cada día y recuerda que tu paz interior es tu mayor riqueza. No hay nada más valioso que eso. Con el paso de los años, Manuel siguió sumergiéndose en ese viaje interior. Cada día era una oportunidad para entender un poco más la esencia del desapego. Y aunque dolía, lo aceptó. Comprendió que su sufrimiento no venía de vivir cerca de sus hijos, sino de haberse engañado pensando que ellos tenían la obligación de llenarlo de atención, de cuidados, de amor incondicional. Ese pensamiento fue su prisión por mucho tiempo. Manuel entendió, a base de golpes, que cuanto más te aferras a las personas, a los recuerdos, a lo que fue, más te lastimas. Nada es eterno. Todo pasa. Todo cambia. Aceptarlo no es resignarse, es ser libre. Cada vez que esperaba que sus hijos dejaran todo para prestarle atención, cada vez que se ilusionaba con una visita que no llegaba, la decepción lo golpeaba como un martillo en el pecho. Pero esa herida no era culpa de ellos, era suya. Era el resultado de no haber aprendido a soltar los papeles que la vida le había asignado. Porque la vida no se queda quieta. Los hijos crecen, se van, construyen sus propias historias, y uno no puede quedarse anclado al pasado esperando que el mundo gire a su alrededor. Don Manuel lo entendió. Aprendió con esfuerzo que soltar no es perder, es liberarse. Soltar no es renunciar, es abrir espacio para nuevas alegrías, para nuevas oportunidades. Dejó de mirar atrás, dejó de lamentarse por lo que ya no era y comenzó a vivir lo que sí tenía, su presente, su paz, su vida. Y así, hermano, se convirtió en un hombre verdaderamente libre. No olvides esta lección. Aferrarte a lo que fue es quedarte atrapado en un ciclo de sufrimiento. Aprende a dejar ir, vive con gratitud, porque al final la vida es un río y solo el que aprende a fluir con ella encuentra la paz. Una tarde cualquiera, mientras don Manuel observaba cómo las hojas secas caían en su pequeño jardín, se quedó pensando en todo lo que había vivido. El sonido del viento moviendo las ramas le hizo detenerse, cerrar los ojos y dejar que su mente vagara por los recuerdos. Fue entonces, en esa pausa silenciosa, cuando una verdad le golpeó el pecho como un martillo. Sus sufrimientos no venían de la falta de amor de sus hijos. No, el verdadero origen de su dolor estaba en él mismo, en esa terquedad de no querer aceptar que sus hijos ya tenían sus propias vidas, sus prioridades, sus batallas, que nada tenían que ver con él. Al tratar de retener lo que ya no podía tener, había construido una cárcel invisible, una prisión hecha de expectativas que lo asfixiaban cada día más. Era como querer atrapar el agua entre las manos, inútil y desgastante. Con cada reflexión, don Manuel empezó a soltar. Sentía poco a poco cómo ese peso que le doblaba los hombros se iba desvaneciendo. Aprendió a dejar de lado esa necesidad de que su felicidad dependiera de lo que otros hicieran o dejaran de hacer. Descubrió que al liberarse de esas cadenas,
Cada día se transformaba en una nueva oportunidad para vivir con autenticidad, sin resentimientos ni quejas. Ya no se amargaba cuando sus hijos estaban ocupados o cuando las visitas no llegaban tan seguido como él hubiera querido. En vez de eso, empezó a aceptar cada momento tal como era, sin pedirle más de lo que podía ofrecerle. Esa nueva forma de ver la vida le regaló algo que no esperaba: libertad. Una libertad poderosa, de esas que te hacen caminar con la cabeza en alto, porque sabes que nadie es responsable de tu felicidad, solo tú. Don Manuel entendió que soltar no es rendirse al amor, es amar de verdad, sin exigir, sin controlar, sin esperar a cambio. Cada visita de sus hijos se convirtió en un regalo sincero, no en una obligación. Cada silencio dejó de ser un vacío doloroso para transformarse en un espacio fértil para el crecimiento personal. Cada día era una lección. Y eso, hermano, no tiene precio. Escucha bien, porque esto es clave. El bienestar de un hombre no depende de cuánto lo llaman, de cuántas veces lo visitan o de si otros cumplen tus expectativas. El bienestar real nace cuando sueltas lo que te ata y entiendes que la paz no depende del tiempo ni de la aprobación de nadie más. Esa paz está dentro de ti y nadie puede arrebatártela. En los últimos años de su vida, don Manuel se dio cuenta de que había cerrado un ciclo completo. Después de décadas dedicadas a sus hijos, educarlos, protegerlos, impulsarlos, la vida le mostró que su papel había cambiado. Ahora ya no era el protector, el guía o el salvavidas. Era un hombre que debía aprender a cuidar de sí mismo, a nutrir su propio espíritu y a dejar que cada uno de sus hijos siguiera su propio rumbo. Entendió que, así como las estaciones cambian, también la vida cambia. El rol de padre entregado, de hombre que cargaba con todo, había terminado, y con esa aceptación se abrió un nuevo capítulo lleno de posibilidades para él mismo. Ya no se definía por los deberes ni por las expectativas de los demás. Ahora era un hombre libre, con la oportunidad de explorar, de aprender de cada experiencia, de caminar su propio sendero sin miedo ni culpa. Comprendió que el crecimiento personal y la paz interior se forjan cuando aceptas los cambios de la vida, cuando sueltas las cadenas invisibles que te atan a lo que fue y abrazas la libertad de ser quien realmente eres. Esa revelación le hizo ver que aunque había dado todo a sus hijos, ahora tenía el derecho y la responsabilidad de ser su propia fuente de amor, de fortaleza, de paz. Cada día era una celebración de ese nuevo hombre que había nacido. Comenzó a dedicarse a esas cosas que siempre había dejado para después: salir a caminar sin prisa, sentarse en un banco a ver la vida pasar, escribir pensamientos sueltos en un cuaderno, disfrutar del aroma de un café recién hecho, leer libros que le abrían nuevos mundos. Cada pequeño momento era ahora una fuente de gratitud. No se trataba de olvidar su pasado, sino de honrarlo, de mirarlo con gratitud, pero dejar que sus enseñanzas lo impulsaran hacia adelante. Don Manuel entendió que la vida no es una meta fija ni un destino estático. Es un viaje que evoluciona y que aferrarse al pasado solo trae sufrimiento. Dejar ir no es olvidar, es aceptar. Y al hacerlo, se volvió más fuerte, más sabio, más libre. Con el tiempo, don Manuel dejó de sentirse solo. Su relación con sus hijos cambió. Ya no era forzada, no estaba cargada de expectativas ni reproches. Ahora, cuando lo visitaban, lo hacían por amor, no por compromiso. Y cuando no podían estar cerca, Manuel lo entendía, porque había aprendido a confiar. La distancia ya no era una amenaza, era simplemente parte de la vida. En sus últimos días, con arrugas marcando su rostro y los ojos llenos de historias, don Manuel reflexionó sobre todo lo que había aprendido.
comprendió que el mayor error de la vejez no es dónde vives, sino cómo eliges vivir. Que la paz no se encuentra en la cercanía de otros, sino en la decisión firme de buscarla dentro de ti. Soltar los apegos, practicar la independencia emocional, aprender a estar bien contigo mismo, esa es la clave. Don Manuel dejó un legado, no solo como un padre que crió a sus hijos, sino como un hombre que se atrevió a reinventarse, a buscar su propia felicidad y a enseñarle al mundo que la verdadera paz no depende de nadie más. La paz es un trabajo interior, es un arte que solo tú puedes crear. Así que escucha bien, hermano, no importa cuántas veces te hayas caído ni cuánto hayas esperado de otros. Lo que importa es cómo eliges levantarte y qué haces con los días que te quedan. La vida es un ciclo de cambios. No te quedes atado a lo que fue. Abraza lo que es. Vive con la frente en alto y la certeza de que tu valor no está en los papeles que jugaste, sino en la libertad que te atreves a conquistar. Este es el camino. Esta es la lección. No la ignores. Vive.